Bienvenidos al espacio donde la cábala deja de ser solamente teoría y empieza a convertirse en una experiencia viva. Porque honestamente muchas personas pasan toda su vida intentando avanzar, pero sin entender realmente qué fuerza está moviendo su conciencia, y otras se llenan de información espiritual, pero siguen sintiéndose desconectadas por dentro. Hoy vamos a entrar en dos dimensiones profundamente poderosas del árbol de la vida: Netzach, Hijos, la victoria y la majestad. Dos pilares espirituales que sostienen muchísimo de lo que vivimos diariamente. La voluntad de seguir avanzando y la capacidad de detenernos a escuchar. Vamos a hablar de Hashem Sebaot y Elohim Sebaot, del misterio de los pilares Yahin y Boaz, de la profecía y los lentes de visión, y del verdadero significado de la Jodá, el agradecimiento profundo del alma. Porque quizá el problema no es que estés perdido, quizá solamente estás viendo la vida desde lentes llenos de miedo, ruido y ego. Así que ponte cómodo, respira profundo y prepárate, porque hoy vamos a entrar juntos entre los pilares de la luz. Desde el velo del tiempo, una sabiduría ancestral susurra verdades eternas. En cada letra, en cada silencio, reside un eco de la creación, un llamado a la esencia más profunda del ser. La luz que danza entre los mundos aguarda ser revelada. Es el sendero hacia la comprensión profunda, el puente entre lo visible y lo oculto, donde el alma encuentra su verdadero reflejo. Permite que esta corriente divina despierte tu esencia más pura, que el espíritu se eleve más allá de lo conocido. Conecta con la fuente inagotable de conocimiento que reside en tu interior. Descubre la luz, comprende el misterio, transforma tu alma. El secreto de Netzach y Hod, los dos pilares que están dirigiendo tu vida sin que te des cuenta. Hay personas que creen que para avanzar en la vida significa solamente echarle ganas, más disciplina, más trabajo, más afirmaciones, más cursos, más productividad, más motivación. Y sí, claro que la voluntad importa, pero la cábala enseña algo muchísimo más profundo. Porque no basta con avanzar, también necesitas saber hacia dónde estás avanzando y desde qué conciencia lo haces. Ahí es donde entran Netzach y Hod, dos dimensiones espirituales que aparecen en el árbol de la vida y que honestamente explican muchísimo de lo que vivimos todos los días. Porque algunas personas nunca se rinden, pero viven agotadas, porque otras tienen sensibilidad espiritual, pero no concretan nada, porque algunos luchan tanto por controlar la vida que terminan desconectados de sí mismos, y porque hay personas que aprenden a moverse con la voluntad divina en lugar de pelearse con ella. Netzach y Hod no son solamente conceptos místicos bonitos para poner en un póster de espiritual. Son fuerzas internas reales, son dos pilares que sostienen la experiencia humana, dos maneras distintas de relacionarnos con la luz. Y algo increíble es que Yosef de Jicatilla, en el libro Las Puertas de la Luz, conecta estas dimensiones con nombres sagrados como Hashem Sebaot y Elohim Sebaot, con el misterio de la profecía, con la percepción espiritual, con los pilares de Yahin y Boaz del templo, y con algo que parece simple, pero que en realidad cambia la vida completa: la Jodá, el agradecimiento. Pero no el agradecimiento falso de todo está perfecto. No, la verdadera Jodá es mucho más profunda. Es reconocer, aceptar, alinearte, rendir el ego y dejar de pelearte contra el flujo de la luz. Y mira qué interesante. En el árbol de la vida, Netzach está del lado derecho y Hod del lado izquierdo. Y desde la cábala clásica, el lado derecho representa expansión, compartir, movimiento, misericordia, avance, mientras que el lado izquierdo representa contención, estructura, reflexión, juicio y análisis. O sea, Netzach empuja, Hod procesa. Netzach conquista, Hod comprende. Netzach dice vamos, Hod pregunta ¿por qué? Y honestamente la mayoría de la gente vive desequilibrada porque solo desarrolla uno de los dos. Hay personas llenas de Netzach, personas que avanzan sin detenerse jamás, trabajan, producen, luchan, insisten, persiguen metas, no descansan, pero terminan agotadas emocionalmente, porque avanzar sin conciencia termina convirtiéndose en guerra interna. Y también hay personas llenas de Hod, sensibles, intuitivas, profundas, espirituales, reflexivas, pero paralizadas, porque entenderlo todo no siempre significa transformar. Así que aquí aparece uno de los secretos más profundos de la cábala. La luz no quiere extremos, quiere armonía. El árbol de la vida entero
funciona por equilibrio. De hecho, cuando Yosef de Hicatilla habla de los nombres divinos y de cómo las sefirot funcionan como canales de manifestación, realmente nos está diciendo algo impresionante. La realidad no se sostiene solamente con fuerza, se sostiene con alineación, y esto cambia completamente la manera en que vemos la espiritualidad, porque mucha gente cree que ser espiritual es sentirse bonito, pero la Cábala jamás enseñó eso. La Cábala enseña transformación, trabajo interno, corrección, movimiento consciente. Por eso Netzach se relaciona con victoria, pero no con la victoria superficial de aplastar a otros. No, la verdadera victoria cabalística es vencer la desconexión, vencer la inercia, vencer el ego reactivo, vencer la desesperanza, vencer la ilusión de separación. Porque el verdadero enemigo, según la Cábala, nunca estuvo afuera, está dentro de nosotros. Y algo muy interesante es que Netzach también significa eternidad. No solamente victoria, eternidad. Porque lo que está conectado con la luz permanece. Lo desconectado tarde o temprano se rompe. Y eso aplica para relaciones, negocios, amistades, proyectos, incluso prácticas espirituales. Hay gente que hace cosas espirituales, pero desconectadas de la conciencia, y eventualmente se vacían, porque la energía del ego no puede sostener eternidad. Solo la luz puede hacerlo. En algunas enseñanzas sobre Netzach se explica que esta dimensión es la fuerza de la persistencia espiritual, y eso está fuertísimo, porque entonces la pregunta ya no es ¿qué tanto sabes? La pregunta es ¿qué tanto puedes permanecer conectado cuando las cosas se ponen difíciles? Porque cualquiera medita cuando todo está tranquilo, cualquiera agradece cuando todo sale bien, cualquiera tiene certeza cuando la vida sonríe, pero cuando aparece caos, ahí se revela el nivel real de conciencia. Y ahí es donde Netzach despierta. Netzach es esa parte de ti que sigue caminando, aunque todavía no vea resultados. Es la fuerza que le permitió a los grandes tzadikim continuar incluso en oscuridad. Es lo que hace que una persona no abandone su tikkun. Tikkun, otra palabra importantísima. Tikkun significa corrección espiritual, el proceso de transformación del alma. Y honestamente todos estamos viviendo uno. Tus relaciones son parte de tu tikkun, tus miedos son partes de tu tikkun, tus patrones emocionales son partes de tu tikkun, tus pérdidas, tus crisis, tus bloqueos, todo. Y aquí viene algo fuerte. Muchas personas creen que el problema es que la vida está en contra de ellas. Pero la Cábala enseña que muchas veces la vida solamente está revelando donde todavía hay desconexión. Y eso duele escucharlo, porque el ego quiere culpables, pero la conciencia quiere transformación. Ahora, si Netzach es avance, Hod es reconocimiento. Hod viene de Jodá, agradecimiento, reconocimiento. Y esto es profundísimo porque Hod no es simplemente dar gracias. Hod significa reconocer la verdad más allá del ego, aceptar que no controlas todo, aceptar que hay una inteligencia divina sosteniendo la realidad, aceptar que no siempre entiendes el proceso completo. Y honestamente esto cuesta muchísimo, porque el ego quiere sentirse Dios, quiere controlar todo, entender todo, predecir todo, pero Hod enseña humildad espiritual. Y aquí aparece el misterio de los pilares de Yahin y Boaz, los dos pilares del templo, dos columnas sagradas que representan justamente esas fuerzas espirituales. Yahin representa establecimiento, expansión, firmeza. Boaz representa fuerza interior, contención, recepción. Derecha e izquierda, Netzach y Hod, movimiento y reconocimiento. Y lo impresionante es que entre ambos pilares estaba la entrada del templo. O sea, no entras a la conciencia superior solo con fuerza ni solo con sensibilidad. Necesitas a ambas. Necesitas voluntad y humildad. Necesitas avanzar y escuchar. Necesitas actuar y reconocer. Porque si solamente desarrollas Netzach te vuelves controlador. Y si solamente desarrollas Hod te vuelves pasivo. La luz quiere integración. Y honestamente esto explica muchísimas relaciones humanas. Hay parejas donde uno vive en Netzach y el otro vive en Hod. Uno quiere resolver todo rápido. El otro quiere procesarlo emocionalmente. Uno empuja, el otro siente. Uno conquista, el otro contempla. Y cuando no entienden estas energías, empiezan los choques, porque creen que el otro está mal, cuando en realidad están operando desde polos distintos. La Cábala no busca eliminar polos, busca armonizarlos. Y aquí entra otro tema increíble, la profecía y los lentes de visión, porque Netzach y Hod están profundamente
conectados con la percepción espiritual. En algunas enseñanzas se habla de las Aspaklariot, los lentes o espejos espirituales, mediante los cuales la conciencia percibe la realidad superior. Y esto está impresionante porque significa que no vemos la realidad tal como es, la vemos según el estado de nuestra conciencia. O sea, tu enojo altera tu percepción, tu miedo altera tu percepción, tu ego altera tu percepción, tu ansiedad altera tu percepción y también tu certeza transforma tu visión, tu agradecimiento transforma tu visión y tu humildad transforma tu visión. Por eso la profecía en Cábala no es solamente ver el futuro, es limpiar los lentes internos, porque cuando una persona limpia su conciencia, empieza a percibir la realidad de manera distinta. Empieza a notar señales, conexiones, sincronicidades, dirección, y no porque el universo le hable, sino porque dejó de hacer tanto ruido interno. Y honestamente vivimos en una época completamente saturada de ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido digital, ruido espiritual. La gente ya ni siquiera puede sentarse 5 minutos sin agarrar el celular. Y eso tiene consecuencias muchísimo más profundas de lo que imaginamos. Porque la Cábala enseña que la conciencia necesita silencio para percibir la luz. No silencio solamente externo, silencio interno. Y ahí es donde Hod se vuelve una llave espiritual gigantesca. Porque Hod obliga al ego a detenerse, a escuchar, a reconocer, a contemplar. Y eso cuesta muchísimo a la mente moderna. Vivimos obsesionados con producir, con demostrar, con correr, con lograr, con acumular. Pero casi nadie sabe contemplar. Y cuando una persona pierde la capacidad de contemplación, empieza a perder conexión con el alma. Por eso, hoy hay tanta gente exitosa, entre comillas, pero vacía. Porque avanzaron muchísimo en Netzach, pero se olvidaron de Hod. Conquistaron metas, pero no aprendieron a recibir conciencia. Y mira qué impresionante. En la Cábala clásica, Hod también está relacionado con la sinceridad espiritual, con reconocer lo que realmente está pasando dentro de ti. Y esto está fuertísimo porque la mayoría de las personas viven escondiéndose de sí mismas. Se distraen para no sentir, se ocupan para no pensar, se entretienen para no escucharse. Pero el alma sigue hablando. El problema es que el ruido del ego normalmente es más fuerte. Por eso la gente muchísimas veces llega a crisis enormes. No porque la luz los abandonó, sino porque era la única manera de romper el ruido. Y sí, a veces el caos también es misericordia. Y eso cuesta muchísimo entender, pero la Cábala lo enseña constantemente. Hay despertares que solamente ocurren cuando el ego deja de controlar todo. Y ahí es donde Hod aparece como medicina, porque Hod dice: detente, escucha, reconoce, acepta. No desde derrota, desde conciencia. Y aquí entra algo importantísimo: la diferencia entre resignación y aceptación, porque mucha gente confunde ambas. Resignarse es, ¿ya qué? Aceptar es, entiendo que hay algo más grande ocurriendo y voy a alinearme con ello. Eso es completamente diferente y honestamente la aceptación verdadera requiere muchísima fuerza espiritual, porque el ego quiere pelear todo el tiempo, quiere tener razón, quiere controlar, quiere ganar, pero Hod enseña algo muy incómodo para el ego. No necesitas ganar para crecer. A veces necesitas rendirte a la verdad. Y aquí aparece otra de las grandes enseñanzas del árbol de la vida. El lado derecho y el lado izquierdo no son enemigos, son complementos. El problema aparece cuando uno domina completamente el otro. Por ejemplo, una persona con exceso de Netzach puede volverse obsesiva, controladora, competitiva, incapaz de descansar, incapaz de escuchar, incapaz de sentir. Pero una persona atrapada solamente en Hod puede perder dirección, puede quedarse contemplando eternamente sin actuar. Y por eso el árbol de la vida tiene una columna central, porque la conciencia verdadera integra polaridades, no vive atrapada en extremos. Y también esto se refleja en el cuerpo, porque la Cábala constantemente relaciona el cuerpo humano con el árbol de la vida. El cuerpo no es casualidad, es un mapa espiritual. La columna derecha representa expansión, la izquierda representa restricción, el centro representa equilibrio. Incluso emocionalmente funciona así. Hay momentos para avanzar, hay momentos para contener, momentos para actuar, momentos para esperar, momentos para hablar, momentos para guardar silencio. Y honestamente muchísimo
Sufrimiento viene de no saber distinguir eso. Hay personas que deberían soltar, pero siguen peleando. Hay personas que deberían actuar, pero siguen esperando. Y ahí aparece otro concepto poderosísimo de Netzach y Hod. Discernimiento espiritual. Porque no toda resistencia es perseverancia. A veces insistir también es ego. Y eso cuesta muchísimo verlo, porque el ego se disfraza de espiritualidad todo el tiempo. Puede disfrazarse de disciplina, de certeza, de misión, de destino, pero en el fondo sigue siendo control. Por eso Hod es tan importante. Porque Hod cuestiona, Hod observa, Hod analiza, Hod limpia la intención. Y algo muy interesante es que Hod también se relaciona con la capacidad de reconocer la fuente. Esto está profundísimo, porque la conciencia del ego cree, yo lo hice, pero la conciencia espiritual entiende, la luz permitió que esto ocurriera. Y eso cambia completamente la experiencia humana, porque cuando alguien vive desconectado de la fuente, empieza a cargarse demasiado. Siente que todo depende de él, y entonces aparece ansiedad, agotamiento, estrés, miedo constante. Pero cuando una persona reconoce la fuente, algo dentro de ella descansa. No porque deje de actuar, sino porque deja de sentirse solo. Y honestamente, esa es una de las enfermedades espirituales más grandes de nuestra época. Y bueno, la sensación de separación. Personas rodeadas de gente, pero desconectadas. Miles de seguidores, pero vacías. Con muchísima información, pero sin dirección. Aquí la cábala vuelve a ser brutalmente actual, porque el árbol de la vida no describe solamente mundos espirituales, describe estados psicológicos, describe emociones humanas, describe conciencia. Por eso el estudio de la Sefirot no es teoría, es autoconocimiento profundo. Cuando estudias Netzach y Hod, estás estudiando tu manera de actuar y percibir, tu forma de luchar, tu manera de agradecer, tu relación con el control, tu capacidad de escuchar. Y aquí aparece otra joya impresionante. Hashem Sebaot y Elohim Sebaot. Los nombres divinos asociados con estas dimensiones. Sebaot suele traducirse como ejércitos o huestes. Pero en conciencia profunda habla de fuerzas organizadas, de estructuras espirituales, de cómo la realidad no es caos absoluto. Hay orden detrás del aparente desorden. Y eso es algo que el ego odia aceptar, porque el ego quiere respuestas inmediatas. Pero la conciencia espiritual aprende a confiar incluso sin entender completamente. Eso no significa volverte ingenuo, significa aprender a ver más allá de la superficie. Y honestamente, eso cambia la vida entera, porque cuando una persona empieza a desarrollar percepción espiritual, deja de reaccionar igual. Empieza a entender que no todo es casualidad, que algunas personas llegan a enseñarte algo, que ciertos bloqueos están intentando despertarte, que algunas pérdidas están abriendo espacio. Y claro, eso no elimina el dolor. La cábala jamás niega el dolor humano, pero sí transforma su significado. Y eso es gigantesco, porque sufrir sin significado destruye, pero atravesar procesos con conciencia transforma. Por eso los grandes cabalistas no buscaban escapar de la vida, buscaban revelar dentro de ella. Y aquí aparece algo súper importante. Netzach representa la capacidad de sostener la visión espiritual en el tiempo, porque cualquiera puede emocionarse unos días, pero sostener conciencia durante años, eso ya es otra cosa. La persistencia espiritual vale muchísimo. El hecho de las enseñanzas relacionadas con Netzach se habla de la victoria como una fuerza eterna que conecta el alma con algo superior y permanente. Y honestamente esto pega durísimo hoy, porque vivimos en una cultura obsesionada con resultados rápidos. Todo inmediato, todo instantáneo, todo express. Pero el alma no funciona así. El crecimiento espiritual necesita tiempo, necesita repetición, necesita paciencia, necesita proceso. Por eso muchas personas abandonan caminos espirituales, porque quieren experiencias rápidas, pero no de transformación real. Y la transformación verdadera sí requiere constancia, sí requiere trabajo interno, sí requiere atravesar incomodidad, porque la luz no solamente viene a consolarte, viene a corregirte. Y eso cambia completamente el juego. Y aquí es donde Netzach y Hod dejan de ser conceptos místicos y empiezan a convertirse en una brújula para vivir. Porque honestamente, todos los días estamos moviéndonos entre dos pilares.
Cuando insistes, Netzach. Cuando reflexionas, Hod. Cuando luchas, Netzach. Cuando agradeces, Hod. Cuando sales a conquistar algo, Netzach. Cuando reconoces que no puedes hacerlo solo, Hod. Y el problema no es usar uno u otro. El problema es olvidar el equilibrio. Porque una persona sin Netzach se apaga. Una persona sin Hod se endurece. Y eso pasa muchísimo. Hay gente que empezó un camino espiritual con un corazón hermoso, pero terminó llena de ego espiritual. Y eso da muchísimo miedo, porque el ego espiritual es uno de los más difíciles de detectar. La persona ya no es solamente cree tener razón, cree que la luz está de su lado. Entonces deja de escuchar, deja de cuestionarse, deja de aprender y poco a poco empieza a desconectarse del alma mientras cree que está evolucionando. Por eso Hod es tan importante, porque Hod mantiene la humildad. Y la humildad verdadera no significa sentirse menos, significa dejar espacio para algo más grande que tú. Y eso es enorme porque la humildad del alma no destruye identidad, la purifica. Y honestamente, las personas más luminosas que existen normalmente tienen algo en común. No necesitan demostrar todo el tiempo quiénes son, porque la luz real no necesita gritar, se siente. Y aquí aparece otra joya brutal de la cábala. La verdadera profecía no es espectáculo, es claridad. Mucha gente imagina la profecía como visiones raras o fenómenos sobrenaturales, pero en la tradición cabalística profunda la profecía tiene mucho que ver con la percepción limpia, con conciencia alineada, con ver la realidad sin tantas distorsiones del ego. Por eso se habla de lentes de visión, porque la conciencia funciona como un filtro. Y aquí viene algo fuerte. ¿Tus emociones alteran tu percepción espiritual? Si estás lleno de resentimiento, ves el mundo desde el resentimiento. Si estás lleno de miedo, ves amenazas en todos lados. Si estás lleno de ego, todo gira alrededor de ti. Pero cuando empiezas a limpiar la conciencia, la percepción cambia. Esto no es solamente espiritualidad abstracta, también es psicología profunda, porque la mente humana constantemente interpreta la realidad según su estado interno. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla diferente completamente. Una ve castigo, otra ve aprendizaje, una ve abandono, otra ve redirección, una se rompe, otra despierta. La situación externa quizás es la misma, la conciencia no. Y aquí Netzach y Hod vuelven a encontrarse, porque Netzach da fuerza para continuar y Hod da conciencia para interpretar correctamente el proceso. Sin Netzach te rindes, sin Hod te pierdes. Y eso también explica algo que vemos muchísimo hoy. Personas agotadas de manifestar porque creen que espiritualidad significa controlar la realidad. Pero la Cábala jamás enseñó eso. La Cábala enseña alineación con la luz y no manipulación del universo. Y eso cambia absolutamente todo, porque entonces ya no vives tratando de forzar la vida, empiezas a colaborar con ella. Y sí, eso requiere muchísima madurez espiritual, porque el ego quiere imponer, pero el alma quiere alinearse. Y aquí aparece uno de los secretos más profundos de Hod, la capacidad de decir gracias, incluso antes de entender completamente. Y esto está fuertísimo, porque cualquiera agradece cuando ya recibió lo que quería, pero agradecer en medio del propósito, eso ya es conciencia elevada, porque no es que estés negando el dolor, sino porque empiezas a confiar en que la luz ve algo que tú todavía no alcanzas a ver. Y honestamente, esa confianza transforma completamente la experiencia humana, porque la ansiedad nace muchas veces de querer controlar lo desconocido, pero Hod enseña rendición consciente, no pasividad, no derrota, rendición consciente, aceptar que hay procesos que el alma necesita atravesar. Esto se conecta muchísimo con el misterio de Yahin y Boaz, los pilares del templo, dos columnas que sostenían la entrada del espacio sagrado. Y esto es impresionante simbólicamente porque significa que nadie entra al templo interno solamente con fuerza. Necesitas equilibrio, necesitas dirección y humildad, acción y contemplación, voluntad y agradecimiento. Por eso muchas veces el verdadero crecimiento espiritual no ocurre cuando ganas, ocurre cuando aprendes a ver distinto, cuando dejas de reaccionar igual, cuando dejas de alimentar ciertos patrones, cuando por primera vez eliges conciencia en lugar de impulso. Y ahí es donde empieza la verdadera victoria, no la del ego, la del alma.
porque la cábala jamás midió éxito únicamente por resultados externos. Lo mide por nivel de conexión. Puedes tener muchísimo dinero y estar completamente desconectado, o puedes estar atravesando caos y aún así tener una conexión espiritualmente enorme. Por eso los cabalistas hablan tanto de conciencia, porque la conciencia determina pues la calidad de la realidad que experimentas. Y aquí aparece algo súper importante: la diferencia entre información y transformación, porque hoy tenemos acceso a muchísima información, a información espiritual, videos, cursos, podcasts, libros, frases, reels. Pero la transformación real, eso ya es otra cosa, porque transformar conciencia requiere trabajo interno, requiere práctica, requiere enfrentar el ego, y eso casi nadie quiere hacerlo. La mayoría quieren sentirse espirituales, sin corregirse, pero la luz no entra donde el ego se aferra, cuando el ego toma completamente el control. Por eso Netzach y Hod también representan dos tipos de trabajo espiritual. Netzach es disciplina espiritual: levantarte aunque no tengas ganas, seguir practicando, seguir estudiando, seguir corrigiendo, mientras que Hod representa introspección espiritual: reconocer patrones, aceptar errores, escuchar el alma, reflexionar. Y honestamente necesitamos ambos desesperadamente, porque hay gente muy disciplinada, pero emocionalmente desconectada, y también hay gente súper introspectiva, pero incapaz de sostener constancia. La transformación ocurre cuando ambas fuerzas colaboran. Y aquí aparece otra enseñanza brutalmente actual del libro de las puertas de la luz. Los nombres divinos funcionan como canales específicos de conciencia. Eso significa que cada dimensión espiritual revela una manera distinta de experimentar la realidad. Hashem Sebaot y Elohim Sebaot no son solamente nombres antiguos, representan fuerzas específicas mediante las cuales la luz organiza y manifiesta energía en el mundo. Y esto cambia muchísimo la manera de ver la espiritualidad, porque entonces la espiritualidad deja de ser solamente creer y empieza a convertirse en percepción, en relación consciente con la realidad, en aprender a leer la vida desde otra profundidad. Y honestamente eso hace muchísima falta hoy, porque vivimos hiperconectados digitalmente, pero profundamente desconectados espiritualmente. La gente ya no sabe escuchar silencio, ya no sabe quedarse quieta, ya no sabe contemplar, y entonces vive reaccionando todo el tiempo, reaccionando a noticias, a redes sociales, a emociones, a pensamientos, a impulsos. Pero la conciencia espiritual requiere pausa, requiere espacio. Por eso muchos de los grandes maestros buscaban momentos de aislamiento, contemplación, silencio interior, no para escapar del mundo, sino para escuchar con claridad. Y aquí viene algo importante: la voz del alma normalmente no grita, susurra. Por eso el ruido del ego suele taparla. Y honestamente creo que una de las razones por las que tanta gente se siente perdida hoy es porque hace muchísimo que no escucha realmente su interior. No su ansiedad, no su miedo, no sus impulsos, su alma. Y aquí es donde Netzach y Hod vuelven a convertirse en medicina, porque Netzach te ayuda a seguir caminando y Hod te ayuda a escuchar hacia dónde debes caminar. Si uno no te detienes, en el otro te extravías. Y quizá por eso esta enseñanza sigue siendo tan poderosa siglos después, porque el ser humano sigue teniendo el mismo problema. Quiere controlar la vida sin aprender a alinearse con la luz. La cábala viene a recordarnos algo profundamente liberador. No viniste solamente a sobrevivir, viniste a revelar conciencia, viniste a convertirte en un canal más limpio, viniste a aprender a unir acción y alma, voluntad y humildad, movimiento y gratitud. Por eso hoy quiero dejarte algo muy simple pero muy profundo. Antes de dormir, hazte esta pregunta: ¿estoy avanzando desde el alma o solamente desde el ego? Y después pregúntate: ¿qué parte de mi vida necesita más Netzach? ¿Y qué parte necesita más Hod? Quizás necesites dejar de rendirte tan rápido, o quizás necesites dejar de controlar tanto. Quizá necesites persistir o quizá necesites escuchar. Después de eso, quédate unos minutos en silencio, respira profundo, agradece, no solamente por lo que entiendes, también por lo que todavía no comprendes, porque muchas veces la luz ya está trabajando mucho antes de que podamos verla, y cuando empieza a vivir así, algo cambia dentro de ti. La vida deja de sentirse como una guerra constante, comienza a sentirse como un camino de revelación. Aunque siga habiendo retos, aunque siga habiendo procesos,
aunque siga habiendo incertidumbre, porque ahora sabes algo que el ego normalmente olvida. La verdadera victoria no es controlar toda la realidad. La verdadera victoria es permanecer conectado con la luz mientras la atraviesas. Hay momentos donde la mente ya no necesita más información. Necesitas silencio. Necesitas respirar. Necesitas recordar. Porque honestamente podemos pasar horas escuchando sobre conciencia, sobre espiritualidad, sobre cábala, sobre transformación, pero llega un punto donde el alma necesita experimentarlo, no solamente entenderlo. Y justo esto vamos a hacer ahora. Vamos a entrar en una meditación profunda, inspirada en las dimensiones de Netzach y Hod, la victoria y la majestad, la fuerza de seguir avanzando y la sabiduría de detenernos a escuchar. Vamos a trabajar con la energía de los pilares de Yahin y Boaz, con el equilibrio entre el lado derecho y el lado izquierdo del árbol de la vida, con la conciencia del agradecimiento y con esos lentes de visión de los que la cábala habla, que transforma la manera en que percibimos nuestra vida. Así que por los próximos minutos date permiso de desconectarte del ruido. No necesitas hacer nada, no necesitas demostrar nada, no necesitas resolver tu vida ahorita, solo respirar, solo estar aquí y permitir que la luz haga su trabajo dentro de ti. Si puedes, pon ambos pies sobre el suelo, relaja los hombros, afloja la mandíbula y lentamente comienza a inhalar profundo, porque vamos a entrar juntos entre los pilares de la luz. Respira profundo, muy profundo. Y por un momento, deja de intentar resolver todo. Deja de perseguir pendientes. Deja de pelear con pensamientos. Deja de correr detrás del tiempo. Simplemente quédate aquí, respirando. Porque honestamente hay una parte de ti que está cansada. No solamente físicamente, cansada de sostener tensiones, de cargar preocupaciones, de tratar de controlar todo, de vivir en alerta. Esta meditación es un espacio para regresar al centro, regresar a la conciencia, regresar a la luz. Inhala lentamente y exhala despacio. Sintiendo cómo el cuerpo empieza a soltar el peso del día. Cada respiración va relajando un poco más tu mente. Cada exhalación afloja la tensión acumulada. Y poco a poco vas entrando en otro estado, más profundo, más silencioso, más presente. Siente tus pies, siente el contacto de tu cuerpo con el lugar en donde estás y permite que el peso de tu cuerpo descanse completamente. No necesitas sostener nada en este momento, nada. Tu mandíbula se relaja, tu cuello se suaviza. Tus hombros empiezan a soltar cargas que quizá llevan demasiado tiempo encima. Mientras respiras, imagina que una luz suave comienza a descender lentamente desde arriba de tu cabeza. Una luz tranquila, profunda, serena. No es una luz agresiva, es una presencia, como si algo antiguo, sabio y amoroso estuviera acercándose a ti. Esa luz toca suavemente la parte superior de tu cabeza y lentamente comienza a bajar, relajando tu frente, tus ojos, tus mejillas. Tu respiración empieza a hacerse más profunda, más natural.
Y mientras la luz desciende, también empieza a limpiar el ruido mental. Pensamientos repetitivos, ansiedad, preocupaciones, tensión emocional. Todo comienza a aflojarse, como nubes alejándose lentamente del cielo. Y debajo de todo ese ruido, empieza a aparecer algo más profundo. Silencio, presencia, conciencia. Ahora imagina frente a ti un espacio inmenso, un templo antiguo, no hecho solamente de piedras, sino de conciencia. El aire se siente distinto ahí, más limpio, más vivo. Sientes paz al acercarte, y mientras avanzas lentamente hacia ese lugar, comienzas a notar 2 enormes pilares frente a la entrada, 2 columnas gigantescas, una del lado derecho, una del lado izquierdo, Yajín y Boaz, los pilares del misterio, los pilares del equilibrio. Permítete observarlos. El pilar derecho emite una luz cálida, una energía de movimiento, dirección, voluntad, persistencia. Ese es el pilar de Netzach, la fuerza de avanzar, la fuerza de continuar, incluso en la oscuridad. La fuerza que vive dentro de ti cuando decides no rendirte. Y ahora observa el pilar izquierdo, más silencioso, más profundo, más contemplativo. Ese es Hod, la conciencia del reconocimiento, la humildad, el agradecimiento, la capacidad de escuchar. Ambos pilares sostienen la entrada del templo. Y entiendes algo profundamente importante. Ninguno está peleando con el otro. Ambos son necesarios. Respira profundo. Y mientras observas estos pilares, comienzas a reconocer que estas 2 fuerzas también existen dentro de ti. Hay una parte de ti que quiere avanzar, que quiere crecer, transformarse, conquistar límites internos, romper cadenas emocionales, persistir. Esa es Netzach. Pero también existe una parte de ti que necesita detenerse, escuchar, sentir, reconocer, agradecer. Esa es Hod. Y durante mucho tiempo, una de estas fuerzas quedó olvidada. Quizás has vivido empujando demasiado, sin descanso, sin escucharte, sin detenerte jamás. O quizás has permanecido demasiado tiempo dudando, pensando, sintiendo, esperando. Y ahora frente a estos pilares, algo dentro de ti comienza a equilibrarse. Respira profundo y siente cómo el lado derecho de tu cuerpo comienza a llenarse con la energía de Netzach. Visualiza una luz verde y dorada entrando por tu cuerpo del lado derecho. Una fuerza tranquila pero firme. Esa energía empieza a llenar tu brazo derecho, tu hombro derecho, tu pecho derecho, tu pierna derecha. Y mientras esa energía entra, recuerdas tu capacidad de avanzar, tu capacidad de resistir, tu capacidad de seguir caminando incluso después de momentos difíciles. Siente esa fuerza despertando dentro de ti, la fuerza del alma, la fuerza que no nace del ego, sino de la conexión con la luz. Y ahora respira lentamente y permite que una segunda luz aparezca del lado izquierdo, más suave, más plateada, más silenciosa. La energía de Hod. Esa luz entra lentamente por tu lado izquierdo, relajando, suavizando, abriendo espacio interno. Llena tu brazo izquierdo, tu pecho izquierdo, tu garganta, tu rostro. Y mientras la energía de Hod entra en ti, comienzas a soltar necesidad de controlar todo. Tu respiración se vuelve más profunda, más tranquila, más consciente y entiendes algo importante. No necesitas cargar el universo entero sobre tus hombros. La luz sigue trabajando incluso cuando no puedes verlo todo. Respira. Y ahora siente ambos pilares al mismo tiempo, derecha e izquierda, movimiento y contemplación, voluntad y agradecimiento, persistencia y humildad, Netzach y Hod. 2 fuerzas distintas comenzando a armonizarse dentro de ti. Y mientras eso ocurre, imagina que entre ambos pilares aparece un camino de luz.
un sendero que conduce hacia el interior del templo, y lentamente comienzas a caminar. Cada paso te lleva más profundo hacia tu conciencia, más profundo hacia tu alma, más profundo hacia el silencio interior. Y mientras avanzas, empiezas a darte cuenta de cuánto tiempo has vivido reaccionando automáticamente, cuánto tiempo has vivido desde el miedo, desde la prisa, desde la tensión, desde el impulso. Pero aquí todo comienza a desacelerarse, todo comienza a ordenarse, todo comienza a alinearse. Y mientras avanzas dentro del templo, escuchas dentro de ti una frase muy suave. La verdadera victoria no es controlar la vida, es permanecer conectado con la luz mientras la atraviesas. Respira profundo, muy profundo, y permite que esas palabras entren lentamente dentro de ti. Y mientras esas palabras siguen resonando dentro de ti, continúas caminando lentamente por el interior del templo. El aire se siente vivo, silencioso, como si cada espacio estuviera lleno de una conciencia antigua. No hay miedo aquí, no hay prisa, no hay necesidad de demostrar nada, solo presencia. Y mientras avanzas, empiezas a notar algo increíble. Las paredes del templo parecen hechas de luz líquida, como si estuvieran respirando contigo. Cada inhalación ilumina el espacio un poco más. Cada exhalación libera la tensión acumulada. Y poco a poco, tu mente comienza a aquietarse todavía más. Los pensamientos ya no tienen el mismo peso. Las preocupaciones empiezan a perder fuerza. El cuerpo entra en un estado profundo de descanso. Y en ese silencio, comienzas a escuchar algo más sutil. Tu interior, tu alma. Respira lentamente. Y ahora imagina que frente a ti aparece un gran espejo de luz. No refleja solamente tu cuerpo, refleja tu conciencia, tus emociones, tus cargas, tus miedos, tus deseos. Y al observar ese espejo, no hay juicio, solo claridad. Porque la luz no viene a condenarte, viene a ayudarte a ver. Y mientras observas, empiezas a notar cómo ciertos pensamientos aparecen frente a ti. Miedos antiguos, preocupaciones repetitivas, necesidad de controlar todo, cansancio emocional, sensación de tener que sostener siempre algo. Y quizá te das cuenta de cuánto tiempo has vivido luchando, peleando internamente, tratando de resolver la vida desde la tensión. Y ahora simplemente observas, sin huir, sin distraerte, sin pelear. Respira profundo. Y mientras observas tu reflejo, la energía de Hod comienza a activarse más profundamente. La energía del reconocimiento. La conciencia que acepta la verdad no para castigarse, sino para liberarse, desde lo profundo del templo. Escucha suavemente la vibración de un nombre sagrado. Elohim Sebaot, Elohim Sebaot, Elohim Sebaot. Siente cómo ese sonido comienza a moverse dentro de ti, como una vibración que acomoda pensamientos, que ordena emociones, que limpia ruido interno. Y mientras esa vibración recorre tu interior, empiezas a sentir algo muy importante. No necesitas seguir cargando ciertas cosas. Hay batallas que nacieron del ego, no del alma. Hay tensiones que nacieron del miedo, no de la luz. Y poco a poco empiezas a soltarlas. Respira lentamente. Imagina que desde el espejo comienzan a desprenderse capas de estrés, capas de ansiedad, capas de necesidad de aprobación, capas de culpa, capas de exigencia excesiva. Y mientras esas capas se desprenden, debajo empieza a aparecer una versión más auténtica de ti, más tranquila, más clara, más conectada, más viva. Ahora, siente cómo el lado izquierdo de tu cuerpo se llena todavía más de una luz plateada. Esa luz entra profundamente en tu mente y limpia pensamientos obsesivos, limpia ruido mental, limpia tensión emocional acumulada. Tu frente se relaja completamente, tus ojos descansan y tu respiración se vuelve todavía más profunda. Y ahora, desde el centro del templo, comienza a surgir otra vibración, más fuerte, más cálida, más expansiva.
Hashem Sebaot, Hashem Sebaot, Hashem Sebaot. La energía de Netzach empieza a despertar. La energía de la victoria espiritual, pero no de la guerra egoica. No de controlar, no de imponerse. La verdadera victoria del alma. La capacidad de seguir conectado con la luz, incluso en medio del caos. Siente cómo esa vibración entra por tu lado derecho, llenando tu pecho de fuerza, tu abdomen de fuego interior, tus piernas de estabilidad. Y poco a poco recuerdas algo que quizá habías olvidado. Has sobrevivido muchísimo. Muchísimo más de lo que creías posible. Momentos difíciles, pérdidas, confusión, dolor, cambios. Y aún así sigues aquí, respirando, aprendiendo, transformándote. Y ahora comprendes que Netzach no es solamente conquistar el mundo. Es no abandonar tu alma. Respira profundo y siente cómo ambas energías comienzan a moverse simultáneamente dentro de ti. El lado derecho expandiendo fuerza, el lado izquierdo expandiendo conciencia, como dos corrientes de energía equilibrándose lentamente. Y mientras esto ocurre, el espejo frente de ti comienza a cambiar. Ahora ya no refleja solamente heridas o tensiones. Empieza a mostrar posibilidades, tu potencial, tu capacidad de transformación, tu conexión espiritual, tu verdadera esencia más allá del miedo. Y observas que detrás de tu reflejo aparece un cielo inmenso lleno de estrellas, miles de luces brillando, y entiendes algo profundamente importante. Nunca has estado realmente desconectado de la luz. Solo había demasiado ruido, demasiado miedo, demasiada identificación con el caos. Pero la conexión siempre estuvo ahí. Siempre. Y ahora imagina que las estrellas comienzan a descender suavemente hacia ti. Cada una representa una chispa de conciencia, una memoria del alma, una parte de ti que quiere seguir recordando quién eres realmente. Esas luces empiezan a entrar lentamente dentro de tu pecho, y conforme entran, algo dentro de ti despierta. Una certeza tranquila, una sensación de dirección, como si tu alma estuviera recordando el camino. Y entonces entiendes el verdadero significado de los lentes de visión. La realidad cambia según el estado de tu conciencia. No ves la vida solamente con los ojos, la ves con tu estado interno. Y mientras más limpio está el interior, más clara se vuelve la percepción. Por eso la Cábala habla de limpiar la conciencia, porque el ego distorsiona, el miedo distorsiona, la ansiedad distorsiona, pero la luz revela. Y ahora en medio de ese templo, te permites observar tu vida desde otro lugar, sin juicio, sin dramatizar, solo viendo. Observa aquello que más te preocupa últimamente. Tal vez una situación emocional, tal vez una decisión, tal vez un miedo, tal vez una pérdida. Simplemente obsérvalo. Y ahora pregúntate suavemente: ¿estoy viendo esto desde el miedo o desde la conciencia? Respira profundo y deja que la respuesta aparezca sola, sin forzar, solo escuchando. Y mientras escuchas, las energías de Netzach y Hod siguen equilibrándose dentro de ti. Voluntad y aceptación, movimiento y silencio, acción y contemplación. Poco a poco comienzas a sentir una paz distinta. No una paz ingenua, no una paz que niega los problemas, una paz más profunda. La paz de saber que no tienes que resolver toda tu vida hoy. La paz de entender que la luz también trabaja en procesos. La paz de sentir que no estás caminando solo. Y ahora desde el centro del templo comienza a aparecer una puerta de luz. Una puerta inmensa, silenciosa, viva. Y sabes intuitivamente que detrás de esa puerta existe una parte todavía más profunda de tu conciencia. Tu verdad más auténtica, tu conexión más limpia, tu esencia más cercana a la luz. Y lentamente comienzas a acercarte hacia ella. Mientras te acercas lentamente hacia esa puerta de luz, sientes algo muy profundo ocurriendo dentro de ti, como si partes dispersas de tu energía comenzaran a reunirse nuevamente. Partes de ti que estaban agotadas, distraídas, fragmentadas por preocupaciones, pendientes, tensiones,
y emociones acumuladas. Y ahora todo empieza a regresar al centro. Respira profundamente y siente el aire entrando lentamente. Al exhalar permite que se vacíe todavía más de tensión tu cuerpo. Tu mente ya no necesita correr, tu corazón ya no necesita defenderse, tu respiración se vuelve suave, natural, profunda. Y frente a esa puerta luminosa entiendes algo importante. La luz nunca dejó de amarte, de llamarte. Incluso en tus momentos más oscuros, incluso cuando te sentías perdido, incluso cuando estabas distraído, cansado o desconectado. Siempre hubo una parte de ti intentando regresar, porque el alma recuerda, aunque el ego olvide. Y ahora muy lentamente, la puerta comienza a abrirse. Una luz inmensa aparece frente a ti. No lastima, no abruma, te abraza. Es una presencia llena de paz, llena de conciencia, llena de verdad. Y mientras esa luz toca tu cuerpo, empiezas a sentir como algo dentro de ti se acomoda, como si muchas tensiones internas comenzaran finalmente a regalarse. Siente cómo la energía desciende desde tu cabeza, relajando tu mente completamente. Todo el ruido empieza a apagarse. Pensamientos obsesivos, ansiedad, miedo, la necesidad constante de controlar. Todo empieza a disolverse lentamente. La luz sigue bajando hacia tu garganta y libera palabras que nunca pudiste expresar, emociones guardadas, silencios acumulados, cargas emocionales antiguas. Tu pecho empieza a sentirse más ligero, más abierto, más libre. Y mientras esa energía sigue descendiendo, llega al centro de tu corazón. Detente ahí unos momentos. Respira profundamente. Y siente cómo el centro de tu pecho comienza a encenderse con una pequeña llama dorada. Esa llama representa tu conexión con la luz, tu conciencia verdadera, tu esencia más profunda. Y aunque a veces lo olvides, esa llama jamás se apaga por completo. A veces queda cubierta por miedo, por estrés, por tristeza, por ego, pero sigue ahí, esperando ser recordada. Y ahora, mientras observas esa llama, comprendes algo profundamente importante. No necesitas convertirte en alguien distinto para conectar con la luz. Necesitas recordar quién eres realmente debajo del ruido. Respira lentamente y siente cómo la llama empieza a expandirse, iluminando todo tu pecho, todo tu abdomen, toda tu espalda, todo tu cuerpo. Y mientras esa luz crece, Netzach y Hod comienzan a fusionarse armoniosamente dentro de ti. La fuerza y la humildad, la persistencia y la contemplación, la voluntad y el agradecimiento, ya no como fuerzas separadas, sino como una sola conciencia equilibrada. Y en ese equilibrio algo dentro de ti descansa profundamente, porque ya no estás peleando contigo mismo, ya no estás dividido internamente. Ahora entiendes que avanzar no significa destruirte, y descansar no significa rendirte. Ahora entiendes que la verdadera espiritualidad no es escapar de la vida, es aprender a caminarla con conciencia. Y desde lo profundo de tu interior surge lentamente una sensación de gratitud. No una gratitud superficial, no una obligación de pensar positivo. Una gratitud mucho más profunda. La Jodá, el reconocimiento del alma, agradecer por seguir aquí, por seguir respirando, por seguir aprendiendo, por cada proceso que te hizo crecer, incluso aquellos que no entendiste en su momento. Y lentamente comienzas a repetir dentro de ti: gracias. Gracias por la vida. Gracias por el aprendizaje. Gracias por la luz que sigue guiando mi camino, incluso cuando no puedo verla completa. Gracias por mi proceso. Gracias por mi alma. Gracias por la conciencia que está despertando dentro de mí. Respira profundo y siente cómo esa gratitud transforma tu energía. Porque el agradecimiento verdadero abre canales internos. La conciencia deja de resistirse tanto. El corazón deja de endurecerse. La energía vuelve a fluir. Y ahora imagina que frente a ti vuelven a aparecer los pilares de Yahin y Boaz. Los observas nuevamente, pero esta vez entiendes algo que antes quizá no podías ver completamente. Ambos viven dentro de ti.
El pilar de Netzach te recuerda que puedes seguir avanzando. El pilar de Hod te recuerda que también necesitas escuchar. Uno te impulsa, el otro te alinea. Uno te da movimiento, el otro te da dirección. Y ambos sostienen la entrada hacia una conciencia más elevada. Respira lentamente y siente cómo algo dentro de ti se fortalece. No desde tensión, desde claridad, desde presencia, desde desconexión. Ahora imagina que desde lo alto desciende una última lluvia de luz. Miles de pequeñas partículas luminosas cayendo suavemente sobre ti. Cada partícula limpia cansancio emocional, miedo, tristeza, pesadez. Y conforme la luz cae, tu energía se vuelve más ligera, más tranquila, más estable, más viva. Quédate unos momentos simplemente respirando dentro de esta sensación. No necesitas hacer nada más, solo respirar, solo sentir, solo permitir. Y ahora, muy lentamente, comienza a tomar conciencia nuevamente de tu cuerpo físico. Siente tus manos, tus pies, tu respiración, el lugar en donde estás. Siente cómo el aire entra y sale. Siente cómo tu cuerpo descansa, cómo tu mente se siente tranquila, más clara, más silenciosa. Y antes de regresar completamente, quiero que guardes algo dentro de ti. La verdadera victoria no es controlar toda la realidad. La verdadera victoria no es perder tu conexión con la luz mientras atraviesas la vida. Y cada vez que te sientes confundido, agotado o desconectado, recuerda los pilares. Recuerda Netzach. Recuerda Hod. Recuerda que la fuerza y la humildad pueden caminar juntas, que avanzar y escuchar pueden coexistir, que el alma no necesita perfección, necesita conciencia. Respira profundamente una última vez. Inhala luz. Exhala tensión. Y poco a poco comienza a regresar, moviendo lentamente tus manos, tus hombros, tu cuello, tomando conciencia del presente, trayendo contigo esta calma, esta claridad, esta conexión. Cuando estés listo, muy lentamente, abre los ojos. Desde el velo del tiempo, una sabiduría ancestral susurra verdades eternas. En cada letra, en cada silencio, reside un eco de la creación, un llamado a la esencia más profunda del ser. La luz que danza entre los mundos aguarda ser revelada. Es el sendero hacia la comprensión profunda, el puente entre lo visible y lo oculto, donde el alma encuentra su verdadero reflejo. Permite que esta corriente divina despierte tu esencia más pura, que el espíritu se eleve más allá de lo conocido. Conecta con la fuente inagotable de conocimiento que reside en tu interior. Descubre la luz, comprende el misterio, transforma tu alma,